Buenos días, iglesia. Qué bueno es acercarnos a la presencia de Dios en este tiempo. Les comparto el Salmo 100, versículo 4, dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Ahí donde tú estás, te invito a que cierres tus ojos y le digas: Señor, gracias. Gracias por la oportunidad que tenemos de acercarnos a tu presencia, de alabarte, de bendecir tu nombre y de acercarnos con una actitud de gratitud, confiados de que tú eres nuestro Dios poderoso. Gracias, Padre, te damos la gloria y te damos la honra, te damos la adoración. Gracias de verdad, Jesús. Vamos a alabar a Dios allí donde tú estás. Gracias, Padre. Vamos a alabar a Jesús. Gracias, Señor, porque podemos entrar a tu presencia, Señor. Te amamos, Rey. Puedes alegrarte en la presencia de Dios. Eres bueno, Jesús. Vamos a cantarle a Él. Poderoso, grande Dios, majestuoso, alto eres tú, victorioso, fuerte Dios, eres tú. Perdonado, limpio soy, por su gracia Él me rescató, transformado, salvo soy, eres tú. Milagros suceden, no hay otro nombre igual. Milagros suceden, los cielos se abrirán. En tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay libertad. Oh, 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 oh. En tu nombre voy a gritar. En tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay libertad. Oh, 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 oh. En tu nombre voy a gritar. Poderoso, grande Dios, majestuoso, alto eres tú, victorioso, fuerte Dios, eres tú. Perdonado, limpio soy, por su gracia Él me rescató, transformado, salvo soy, eres tú. Milagros suceden, no hay otro nombre igual. Milagros suceden, los cielos se abrirán. En tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay libertad. Oh, 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 oh. En tu nombre voy a gritar. En tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay libertad. Oh, 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 oh. En tu nombre voy a gritar. Dile gracias, Dios. Qué bueno es alabarte. Qué bueno es saber que tú eres un Dios que nos liberta, que nos sana, que nos libra. Porque tú eres ese Dios poderoso. Vamos alabando a Jesús. Vamos a decirle: Señor, te amamos, Rey. Sí, Dios. En tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay libertad. Oh, 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 oh. En tu nombre voy a gritar. En tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay libertad. Oh, oh, oh.
Dile gracias, Dios, tú eres bueno. Gracias porque podemos alabarte. Gracias porque podemos bendecir tu nombre, Señor. Y ahí donde estás, si puedes cerrar tus ojos y concentrarte en la presencia de Dios. Decirle, Señor, gracias porque yo sé que tú estás en control. No importa la situación, no importa la circunstancia, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor. Nuestra confianza está siempre en ti, Jesús. Por eso recibe la gloria, por eso recibe la honra. Este es un tiempo para exaltar el nombre de nuestro Dios y depositar toda nuestra confianza, toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación. La dejamos en las manos de nuestro Dios, porque sabemos que Él es un Dios bueno y que ha vencido toda enfermedad y que ha vencido la muerte y la destrucción. Te amamos, Dios. Gracias, Señor. Vamos a proclamar que Él es un Dios que nos ama. Esta es una canción de fe, una canción que nos dice que Dios está en control. Te amamos, Señor. Te adoramos a ti, Jesús. Me puedes escuchar, yo sé que cerca estás, no me dejas. Tu amor me sostendrá, las pruebas no podrán separarnos. Levanta tus manos. Mis manos alzo al cielo, mi corazón entrego, mi alma sabe bien que eres el Señor. Tu calma se apacientas, la furia en la tormenta, en ti descansaré, tienes el control. Así es, Dios. El valle cruzaré, mas yo no temeré, estás conmigo. Sí, Dios. Mis pasos marcarás, tu espíritu guiará mi camino. Mi camino, mis manos alzo al cielo, mi corazón entrego, mi alma sabe bien que eres el Señor. Tu calma se apacientas, la furia en la tormenta, en ti descansaré, tienes el control. Mis manos alzo al cielo, mi corazón entrego, mi alma sabe bien que eres el Señor. Tu calma se apacientas, la furia en la tormenta, en ti descansaré, tienes el control. Ahí donde estás, dile: Señor, hoy deposito toda ansiedad, toda preocupación, la dejamos en tus manos, Dios, porque estamos confiados en ti, confiados en que tú reinas. Por eso le podemos decir a nuestra alma que repose tranquila y confiadamente en ti, Jesús. Te amamos. Confiaré en ti, Jesús. Tu perfección no se compara. Reinas por la eternidad, el principio y el final. Nadie es como tú, no hay nadie. Confiaré en ti, Jesús. Tu perfección no se compara.
principio y el final. Nadie es como tú, no hay nadie. Confiaré en ti, Jesús. Tu perfección no se compara. Reinas por la eternidad, el principio y el final. Nadie es como tú, no hay nadie. Mis manos alzo al cielo, mi corazón entrego, mi alma sabe bien que eres el Señor. Calmas y apacientas la furia en la tormenta, y descansaré, tienes el control. Mis manos alzo al cielo, mi corazón entrego, mi alma sabe bien que eres el Señor. Calmas y apacientas la furia en la tormenta, y descansaré, tienes el control. Mis manos alzo al cielo, mi corazón entrego, mi alma sabe bien que eres el Señor. Calmas y apacientas la furia en la tormenta, y descansaré, tienes el control. Manos alzo al cielo, mi corazón entrego, mi alma sabe bien que eres el Señor. Calmas y apacientas la furia en la tormenta, y descansaré, tienes el control. Descansamos en ti, Señor, y descansaré, tienes el control. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque sabemos que tú siempre tienes el control. Por eso podemos descansar hoy, Señor. Por eso podemos venir a ti confiadamente esta mañana y reposar en ese reposo que tú dices que das a los que confiamos y esperamos en ti, Dios. Te damos gracias por poder adorarte, por poder estar aquí juntos, unidos de esta manera, Señor. Te doy muchas gracias, Jesús. Amén y amén. Iglesia, ¿notan algo diferente? Cambiamos de escenario. Estamos desde el templo transmitiendo, ensayando, estamos aquí organizándonos, mirando qué necesitamos, cómo podemos hacerlo cada día mejor. Y de pronto un poco nostálgicos al venir a este lugar a grabar y ver esas sillas de pronto vacías esta mañana. Yo estoy aquí mirando y en fe estoy visualizando cada lugar, porque cada uno de nosotros tenemos un puesto, un lugar donde nos sentamos, y yo estoy en la fe visualizándole y bendiciéndole. Les amamos, les extrañamos, y que no suene como una frase de cajón en esta mañana, sino que de lo más profundo de nuestro corazón te decimos: aquí estamos, seguimos, amamos a Dios, creemos en lo que Él ha dicho para nosotros y estamos siempre orando por la iglesia. La iglesia que son ustedes. Este lugar no tiene razón de ser si usted no está aquí, pero estamos conectados de esta manera que Dios nos ha permitido, y no dejamos de sentirnos familia, de sentirnos unidos y de saber que Dios está aquí. Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. Dice: Dios es nuestro refugio eterno, confiemos siempre en Él. Yo le animo a que esté confiando esta mañana en Él. No dejes de confiar. Anímate esta mañana, seas fortalecido, fortalecida esta mañana.
y no pierdas el ánimo, no pierdas la esperanza, la confianza que Dios está haciendo para ti, para cada uno de nosotros, y Él ha sido fiel y seguirá haciéndolo. Quisiera que oráramos antes de oír la palabra esta mañana. Yo sé que Él tiene una palabra especial para cada uno de nosotros, y yo quiero que en esa oración esta mañana tú visualices, el Señor esta semana ponía en mi corazón el ver cómo una flor florecía en medio de un desierto. Y yo puedo decirte que por más desierto que podamos llegar a estar experimentando, no sé si alguien lo está experimentando en este tiempo, yo quiero decirte que tú puedes florecer en medio del desierto. Si tú tienes a Dios en tu corazón, vas a florecer, vas a dar fruto en este tiempo que de pronto digas, no voy a poder hacerlo, tú vas a hacerlo. Quiero que me acompañes y oremos en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu amor. Gracias por tu palabra, gracias por podernos reunir. Yo bendigo a cada uno de tus hijos allí en su hogar, allí en su casa, a cada uno de ellos lo coloco delante de ti. Y pido, Señor, que la palabra que tú dices, que tú harás vivir en paz a quienes son fieles a ti, confían en ti, sea una realidad. Que tus hijos en este tiempo vean el fruto de su fidelidad, vean el fruto de su amor por ti, porque tú cuidarás y sustentarás y sostendrás, Señor, porque tú eres ese refugio eterno para cada uno de nosotros. Tú dices que siempre confiemos en ti y nosotros esta mañana estamos confiando en ti. Yo pido que fortalezcas a tus hijos, aquel que necesita un toque especial de tu presencia esta mañana. Allí esté tu Espíritu Santo, allí estés tú con cada uno, Señor, sanando, fortaleciendo, levantando, cada uno de acuerdo a su necesidad, cada uno tan único delante de ti. Y tú revelándote de esa manera única esta mañana con cada uno de ellos, Señor. Yo les bendigo en esta hora y pido tu presencia, pido tu revelación, pido tu fortaleza y pido el gozo de tu salvación en cada uno de tus hijos. Bendigo cada hogar, cada provisión, cada fuente, Señor, que tú usas para proveer a tu pueblo, a tus hijos. Yo declaro que siempre estará abierta y que no escaseará para tus hijos, sino que tú les bendecirás en todas las áreas de su vida. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Les bendigo, me gozo de poder visualizarles en esta mañana y de saber que están ahí conectados y saber que vamos a juntos, unidos en esta mañana a recibir la palabra que Dios tiene para nosotros. Les bendigo por su fidelidad y por su amor. Oigamos la palabra y dispongámonos en esta mañana. Buen día para todos en casa, bendiciones. Estamos en el primer día de la semana y estamos dándole gracias a Dios porque vamos a comenzar una nueva serie de predicación. Vamos a prepararnos en esta semana especialmente, pidiendo al Señor que nos fortalezca, como siempre lo ha hecho, que nos llene de la presencia de su Espíritu Santo, que su gracia nos acompañe y nos bendiga durante este tiempo que vamos a estar predicando la palabra del Señor. Así que este es un buen día para comenzar en la presencia del Señor y lleno de expectativa por la palabra que nos dará. Alguien me preguntó estos días, me dijo, pastor, ¿qué es lo que más necesita un creyente estos días? Me hizo la pregunta, ¿qué es lo que más está necesitando la gente en estos días? Yo le dije, fe. Él se sonrió, ¿no? Como que si el creyente no necesitara fe en ese caso. Sí, fe necesitamos estos días. Permítame preguntarle cómo está su fe. ¿Cómo está su fe hoy? ¿Está fuerte? ¿Robusta?
fértil o está débil? ¿Está escasa? ¿Raquítica? ¿Sin ánimo? Es posible, todos estamos pasando momentos diferentes. Pero permíteme, a través de esta serie de predicaciones que quiero compartir con ustedes en estos días, ayudarle justamente a fortalecer su fe. No hay duda que nuestra fe ha sido puesta a prueba estos días. Eso es bueno. Eso es bueno. Siempre que Dios nos pone a prueba, y especialmente en la fe, saca lo mejor de nosotros. Y eso es lo que estamos esperando justamente que suceda en estos días, que salga lo mejor de cada uno de nosotros, lo mejor de cada uno de nosotros. Así que durante las siguientes semanas le quiero ayudar a entender lo que son los fundamentos de la fe. Los fundamentos de la fe. Y yo sé que esta palabra le va a ayudar a edificar su fe. Esa es la intención con esta palabra. Ayudarle a edificar su fe. También le va a ayudar a fortalecer su confianza en Dios. Pero también lo va a llevar a una vida fructífera en el Señor. A una vida fructífera en el Señor. Y déjeme decirle, justamente antes de entrar en el tema, conseguimos una nueva serie para los grupos pequeños y a muchos de ustedes ya les he comentado, a la mayoría. Y les estoy animando porque me pareció una serie interesante para estos días. Y tiene que ver justamente con esta parte de la fe. En esta nueva serie de predicaciones a grupos pequeños, lo que hace el pastor Rick Warren es llevarnos por un recorrido de los pasos de la fe. Llevarnos por un recorrido de los pasos de la fe. Y yo no quiero que usted se la pierda. No importa que no pueda tener un grupo pequeño, pero a lo mejor sí puede en casa usarla para sus devocionales. Y vale la pena que usted la tenga. Vale la pena que la tenga. Si está interesado en ella, por favor, comuníquese. Comuníquese con nosotros en la iglesia. Comuníquese con Nelly Vargas, por favor, que Nelly le haga llegar esa serie de predicaciones que sé que le va a ayudar mucho en su familia. Y si usted tiene la oportunidad de compartirlo, hágalo, por favor. Hágalo, compártalo con alguien. Compártalo con su familia, compártalo con sus amigos. Pero bendiga a alguien con esta palabra. Es una palabra apropiada para estos días. Una palabra muy apropiada para estos días. Así que vamos a comenzar entonces con el tema de hoy. El tema tiene que ver entonces con los fundamentos de la fe. Tiene que ver con los fundamentos de la fe. Y hoy vamos a ver el primer fundamento de la fe. Es importantísimo, importantísimo fundamentar nuestra fe debidamente. Fundamentar nuestra fe debidamente. Vamos entonces a arrancar con el primer fundamento. El primer fundamento de la fe tiene que ver con la palabra. Ese es el primer fundamento de la fe. Y tiene que ver con oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios. Y es algo para lo que nosotros tenemos que ejercitarnos.
es algo para lo que nosotros tenemos que prepararnos. Aprender a oír la voz de Dios es clave para tener una fe robusta. Aprender a oír la voz de Dios. Y déjeme decirle, todos nosotros estamos en la capacidad para oír la voz del Señor. Ahora, hay algunos creyentes que dudan al respecto de que Dios habla. Cuando uno le dice, Dios me habló, y ellos se quedan mirándole con sus ojos bien abiertos. ¿Cómo habla Dios? Y es que a algunos les cuesta creer que Dios habla hoy. Les cuesta creer que Dios habla con nosotros. Déjeme decirle que esta mañana hablé con Él. Y así como Dios habla, conmigo puede hablar como cualquiera, con cualquiera lo puede hacer. Así de que preparémonos todos en este tiempo para aprender a escuchar la voz de Dios. Aprender a escuchar la voz del Señor. Importantísimo para nuestra fe. La Escritura dice que por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Me gusta. Por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Óigame, esta es la misma voz que dijo, haya luz. Y hubo luz. La misma voz que dijo, haya expansión en medio de las aguas. La misma voz que dijo, júntese en las aguas que están debajo de los cielos. La misma voz que dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos. La misma voz que dijo, llénense las aguas de seres vivientes. Es la voz que estuvo en la creación, la voz que oyeron Adán y Eva en el jardín del Edén. Dice que venía por el huerto con el viento del día. Su voz venía con el viento del día. Oiga, ellos fueron los primeros que escucharon la voz del Señor. Lamentablemente la Biblia dice que cuando la escucharon se escondieron. Es la misma voz que le dijo a Noé, construye un barco donde no había agua. La misma voz que llamó a Abraham para decirle, te voy a dar una tierra, te voy a dar una descendencia, voy a levantar sacerdotes y reyes de tus simientes. Es la misma voz que llamó a Moisés de la zarza, del medio de la zarza. La voz que llamó a Samuel, siendo un niño, por 3 veces lo llamó. Es la misma voz que susurró a Elías cuando estaba en la cueva de Oreb. Dice que una voz con brisa apacible, como brisa apacible, le habló suavemente en medio de su crisis. Es la voz que dijo desde el cielo al Señor Jesús, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. La misma voz que oyó Pablo que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La voz que oyó Pedro, que le dijo, levántate Pedro, mata y come, refiriéndose a que Pedro no quería comer de la comida que le estaban ofreciendo en medio de la visión. Escúcheme, esta es la voz que le da el soporte a su fe.
La Biblia dice, la fe viene por el oír la voz de Dios, justamente. Así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios, dice Pablo en la carta a los Romanos 10:17. La fuerza de la fe está en oír la voz de Dios. Le repito esto, la fuerza de la fe está en oír la voz de Dios. Usted debe actuar sobre lo que oye. Eso hicieron la mayoría de hombres y mujeres a través de la historia de la Biblia. Eso hacen muchos creyentes hoy. Actúan sobre lo que oyen de parte del Señor. Y creo que es una clave grande. Actuar sobre lo que oye. Todo será posible de acuerdo a su fe. Ahora, ¿por qué es tan importante prestar atención a la voz de Dios para acrecentar o aumentar mi fe? ¿Por qué es tan importante esto? Oiga, porque la palabra es la que le da la forma a su fe. La palabra es la que le da la forma a su fe. Y cuando estoy diciendo la forma, estoy hablando que es la que le da sentido a la fe, porque de lo contrario, si no fuera por la palabra del Señor, nuestra fe no tendría ningún sentido. Esta da el sentido, la palabra da el sentido, da el propósito, da el significado, da el color, el sabor a la fe. Usted se imagina, en este caso, nosotros viviendo una fe, como dicen algunos, una fe ciega, sin saber a dónde vamos, ni cómo vamos, ni para qué vamos. Es la palabra la que le da ese significado a nuestra fe. El propósito de vida y el significado se lo da justamente la palabra del Señor. Cuídese de tener una fe desteñida, desabrida. Como dicen, una fe ciega. Cuídese de eso. La fe debe ser alineada por la palabra del Señor. Eso es lo que le da el valor a la fe. Porque la palabra fundamenta su fe, la hace consistente, sólida, firme, la hace inconmovible. Su fe justamente se hace fuerte al escuchar la palabra. Óigeme, porque la palabra dinamiza, activa la palabra en nosotros. Ella la vigoriza, la palabra es la que vigoriza mi fe. Robustece, estira, la hace crecer en nuestra vida. La palabra es la que le da esa fuerza a mi fe. También porque la palabra es la que rehabilita mi fe. La palabra es la que rehabilita mi fe. Hay un texto ahí en la primera carta a los Reyes que lo encontré en una paráfrasis que dice así: ¿hasta cuándo irán cojeando entre dos pensamientos diferentes? En otras palabras, es el texto de Primera Reyes 18:21, donde Elías está enfrentado al pueblo de Israel porque andan con su mente dividida, su fe dividida, y andan como la onda del mar, de un lado para otro. Y él entonces los exhorta y les dice: ¿hasta cuándo va a estar cojeando su fe? Aquí hay algunos cojos en la fe por ahí.
de un lado para otro. No afirman sus rodillas. Necesitamos afianzarnos en ella. La Biblia dice que David pecó. Su pecado bloqueó la fe. Y dice que lo enfermó y lo enfermó de muerte. Cautivo por sus culpas estaba David. Pero Dios mandó al profeta para que le hablara. Al profeta Natán lo mandó para que le hablara la palabra. Y dice que la palabra del profeta Natán rehabilitó la fe de David, que estaba en este momento paralizada. Óigame, es posible que usted esté pasando por una situación de que su fe está estancada, está debilitada, está cansada. Y necesita usted rehabilitar su fe. No sé por qué situación esté pasando, pero recuerde bien, la palabra del Señor es la que levanta nuestra fe, la que levanta nuestra fe. Es ella la que trae el aliento y el ánimo cuando estamos en los momentos difíciles de nuestra vida. La Biblia habla también acerca de Elías, que sufrió una crisis y vino un gran desánimo sobre su fe. Pero dice que en medio del desánimo, Dios vino para hablarle. A través de un ángel vino para hablarle y le dijo: levántate, levántate, come, duerme y descansa. Imagínense. ¿Qué era lo que necesitaba en ese momento Elías? Necesitaba que el Señor lo levantara. Él pudo rehabilitarlo en su fe caída. Pero también dice la Biblia que la palabra hace mi fe fructífera. La palabra hace mi fe fructífera. Es decir, la palabra nutre mi fe. Y la nutre con las promesas del Señor justamente. Me gusta el texto de Isaías 55. Dice: así como la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra, hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Oiga, lo mismo sucede con mi palabra. Escúcheme bien esto. Lo mismo sucede con mi palabra. Yo la envío y ella produce fruto. Dice: logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. ¿Sabe que nuestra fe necesita ser nutrida con la palabra del Señor para que nuestra fe fructifique, para que nuestra fe tenga resultados, para que nuestra fe pueda ayudarnos en nuestra vida diaria, en los conflictos de nuestra vida diaria, en nuestras situaciones difíciles de la vida? Lo necesita. Ahora, ¿cuál es el problema? Que entonces, porque ya está claro para nosotros que la voz de Dios es la que nutre nuestra fe y nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor. Tenemos que aprender a escuchar. Estos hombres de fe se hicieron diestros en escuchar la voz del Señor. Aprendieron a afinar su oído para oír la voz del Señor. A usted y a mí nos queda mucho más fácil hoy día. Nos queda mucho más fácil hoy día
escuchar la voz del Señor a través de la palabra. Tenemos muchos medios por donde hacerlo. Pero ¿cuál es el problema? Porque así como tenemos muchas formas de hacerlo, es increíble. Pero porque la Biblia dice que el creyente tiene un problema. No es el problema que se le dificulta oír la palabra porque no tiene el medio cómo hacerlo, sino que sufre de sordera espiritual. Eso es lo que dice la Biblia respecto al creyente. El creyente hoy día, más que nunca, sufre del mal de la sordera espiritual. Es la dificultad del creyente, la mayor dificultad del creyente hoy. El Señor dice que tenemos dificultad para oír su voz. Y mira lo que dice Jeremías en este texto. ¿A quién puedo advertir? ¿Quién escuchará cuando yo hable? Tienen sordos los oídos y no pueden oír. Ellos desprecian la palabra del Señor, no quieren escuchar para nada. No quieren escuchar para nada. Escúcheme, si hay deficiencia en oír la voz de Dios, por lo tanto también hay deficiencia en nuestra fe. Porque recuerde, nuestra fe se nutre de la palabra. Y si no logramos digerir la palabra del Señor, nuestra fe no puede ser alimentada a través de ella. No puede ser alimentada. Oiga, sin la palabra, nuestra fe se hace árida. Sin la palabra, nuestra fe se hace árida. Sin la palabra, nuestra fe no da fruto. No tiene ningún tipo de fruto. Ahora, ¿qué es lo que a mí me preocupa más en estos días? Que yo veo que la gente tiene comezón de oír. ¿Sabe qué significa la palabra comezón? Algo que pica. Y yo no sé si usted ha tenido la experiencia de que una herida se infecte. Y de pronto usted la cubre encima para que no se siga infectando, pero eso comienza a comerle por dentro. Ese es el significado de comezón. Dice que es algo que pica continuamente. Y la gente anda con comezón de oír. Increíble. Con comezón de oír. Y continuamente tiene que estar oyendo. Pero le cuesta hacer que esa palabra se vuelva práctica en su vida. Esa es la dificultad que hay hoy día. Óigame, es increíble. A pesar de que hay comezón de oír, el creyente está resistiendo la palabra. La está resistiendo. Él la oye, mas no la asume. Él sabe lo que Dios quiere que haga, pero él se resiste a hacerlo. Hay una pérdida de atención activa por la palabra. Y el Señor dice, ellos son torpes para oír. Es cierto, hay una torpeza, una lentitud para prestar atención a la palabra del Señor. Si nosotros necesitamos una fe robusta, una fe creciente en estos días, necesitamos estar atentos, activos, prestar atención a lo que Dios nos quiere decir. Dice que no retienen la palabra. ¿Sabe cómo dice el texto? Dice, sí,
tú aborreces la corrección y echas en saco roto mis palabras. ¿Sabe qué es saco roto, no? Lo que usted eche en saco rotos va derecho, se pierde. Dice que no se retiene la palabra. Ese es un problema grande del creyente hoy, que le cuesta retener la palabra del Señor. Le cuesta retener la palabra del Señor. Dice también que el creyente no está dando fruto. Y no está dando fruto, no tiene resultados en su fe justamente, porque la palabra no está haciendo efecto en su vida. No está haciendo efecto en su vida. Ahora, esto comenzó hace mucho tiempo atrás, el asunto del problema de la sordera espiritual. Es increíble. Desde el comienzo de la humanidad, mi amigo. Comenzó justamente en el Edén con Adán y Eva. Ellos estaban acostumbrados a la comunión plena con Dios y Dios hablaba con ellos cara a cara. Les hablaba directamente. Pero dice que cuando pecaron, se rompió la comunión y comenzaron a rechazar la voz de Dios. Comenzaron a rechazar la voz de Dios. Dice que se escondieron cuando escucharon la voz del Señor. Se escondieron cuando escucharon la voz del Señor. ¿Sabe? Hay creyentes en este tiempo que se esconden frente a la confrontación de la palabra del Señor. No le dan la cara a Dios. No le dan la cara al Señor. Pero también dice que el pueblo de Israel hizo una asamblea, una reunión en el monte Sinaí. Dios les había dado la orden de que subieran al monte porque Dios quería hablarle directamente al pueblo. Lo quería hacer. Pero dice que el pueblo no quiso. Se reunieron y le dijeron a Moisés, ¿sabe qué? Que Dios le hable directamente a usted. Y luego usted nos habla a nosotros. ¿Sabe qué fue lo que dijeron? No queremos nunca más oír la voz de nuestro Dios. ¿Me parece tan increíble eso? Que el pueblo se haya reunido para ponerse de acuerdo y decir, no queremos nunca más oír directamente a nuestro Dios. Queremos nosotros que mejor le hable a Moisés y Moisés que nos hable a nosotros. No es nada lo que muchos creyentes hoy día enfrentan también. Ellos quieren que Dios le hable al pastor y que el pastor le hable a ellos, pero que Dios no hable con ellos. Acuérdense que Dios no necesita intermediarios. Dios quiere que usted directamente escuche su voz. Que usted directamente escuche su voz. El Señor se queja de eso. Dice, ellos no me escucharon, ni me prestaron atención. Qué tristeza. Fueron tercos, me ignoraron, me rechazaron. En los intentos que yo hice con ellos, ellos me rechazaron. Sigue diciendo, por más que yo traté de enseñarles y corregirles, ellos no me escucharon, ni me prestaron atención. En vez de seguirme, se alejaron de mí. Se alejaron de mí. Dice, ustedes ven y reconocen lo que es correcto. Ven y reconocen lo que es correcto. Pero se niegan a hacerlo. Escuchan con sus oídos,
pero en realidad no prestan atención. Escuchan con sus oídos, pero en realidad no prestan atención. Este texto de Ezequiel, y quiero que por favor lo escriba, subraye, lo tenga ahí. Ezequiel 33, capítulo 33, versículo 31 y 32. Porque es una imagen, una fotografía de lo que es hoy día el culto de muchos creyentes. El culto de muchos creyentes. Dice, así lo hacen. Llegan, se sientan delante de ti, Señor, y te prestan atención. Te prestan atención. Para ellos, tú eres como un cantante de dulce voz, que sabe tocar bien su instrumento musical y que le canta al amor. Les gusta mucho cómo hablas. Te oyen, pero no hacen lo que tú dices. Me pareció tan real esa imagen hoy día en la iglesia. Sí, vienen como si viniesen a un espectáculo, porque quieren sentirse bien y están de acuerdo con el artista. Lo aceptan, lo aplauden, lo admiran. Dice, pero no hacen lo que Él les dice. Y el Señor Jesús reafirma esta carencia del creyente. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Con dificultad oyen con los oídos y han cerrado los ojos, no sea que con sus ojos vean y con sus oídos oigan y con su corazón entiendan y vuelvan a mí y yo los sane, dice el Señor. Es importante que en esta mañana reflexionemos sobre cuál está siendo nuestra actitud frente a la palabra. ¿Cuál está siendo nuestra actitud frente a la voz de Dios en nuestra vida? Que nuestros oídos no se hayan cerrado y que Dios nos guarde de sufrir sordera espiritual. Dios nos guarde de eso. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Siempre la palabra tiene la respuesta para estas cosas. ¿Qué hacemos frente a la sordera espiritual? ¿Por qué se produce la sordera espiritual en nosotros? Por eso quiero dejarle, en este caso, hablarle acerca de unos cuidados o de los cuidados que le ayudarán para afinar su oído y romper con toda sordera espiritual en su vida. Y quiero que los escriba y los tenga bien claros, porque le voy a dar 4 cuidados que usted tiene que tener con su oído espiritual. En la parábola del sembrador, Jesús habla acerca de estos cuidados. Y quiero que los tenga en cuenta. Y quiero que en los devocionales de esta semana, en sus tiempos con el Señor en esta semana, en sus tiempos de comunión con Dios, usted tome cada uno de esos 4 cuidados.
de esas 4 áreas que debe cuidar, que debe velar por ella, para mejorar su audición espiritual. Vamos a comenzar entonces con la parábola que dice que cuando el sembrador salió a sembrar la semilla. Comienza hablando de ella. Y tiene que ver justamente con el primer cuidado, y es: cuide que Satanás no arrebate la palabra de su corazón. Cuide que Satanás no arrebate la palabra. Ahora, póngale cuidado al énfasis que hace el texto. Dice, pero enseguida, después de oírla, la palabra, enseguida viene Satanás y se la arrebata. Se la arrebata. ¿Sabía usted eso? Porque a veces tenemos dificultad con el creer. Porque dice que esta persona creyó. Pero enseguida vino Satanás, arrebató la palabra y su fe se debilitó. ¿Se debilitó? ¿No ha sucedido eso acaso en nuestra vida? Nos hemos apropiado de una palabra, la hemos tomado, la hemos creído, pero de pronto se nos desvanece, no supimos qué pasó con esa palabra. Oiga, bien claro dice la Biblia que Satanás sí anda como león rugiente, buscando que arrebatarnos. No se deje, por favor, arrebatar la palabra del diablo. No se la deje arrebatar. Protégela en su corazón. Dice, tan pronto, enseguida, después de oírla. Tenemos que aprender a retener la palabra del Señor en nuestra vida. La tenemos que aprender a retener. Le doy la segunda. Cuide que la palabra no muera. Es decir, no deje morir las promesas de Dios en su vida. No las deje morir. No las deje morir. Si Dios le ha dado una promesa, sosténgala, aférrese a ella, atrápela. Permanezca en ella, porque Dios no miente. Dios cumple. El Señor cumple. Y necesitamos aprender a sostener las promesas del Señor en nuestra vida. Mire cómo dice el texto. No permita, no deje que la palabra sea de corta vida en usted. Sea de poca duración en su vida. Esto es lo que está hablando el texto. Y dice, al oír la palabra, enseguida la recibió él con gozo. Vino con gozo. Pero, escúcheme esto, pero esa palabra no tiene raíz en su vida. Y su vida, la vida de la palabra en el creyente es muy corta. Es decir, increíble. Dice, tan pronto oyó la palabra, él la recibió con mucho gozo. La creyó. Se apropió de ella. Pero esa palabra no pegó en esa tierra, porque su raíz era muy corta. Su raíz estaba ya seca. Cuando salió el sol la secó.
Dice, solo creyó por algún tiempo. Por algún tiempo. A ellos les cuesta dificultad retener la palabra. Son los que no retienen la palabra. Mi amiga, mi amigo, mire, ¿cuántas veces Dios le ha dado una palabra a usted? Y al transcurrir el tiempo, dice el texto que vienen los días difíciles, vienen las aflicciones, vienen las persecuciones, vienen los tropiezos, vienen las dificultades. Dice, y esa palabra que no tenía una raíz profunda, como estamos hablando el tema de este año, de las raíces profundas, la necesidad de profundizar esas raíces, como no tenía una raíz profunda, ella se desvaneció también. Necesita aprender a sostener, a arraigarse en la raíz de la palabra. Necesita, como sea, aprender a atrapar la palabra en su vida. Aprender a atrapar la palabra en su vida. Estas son las palabras que duran poco en el corazón de los creyentes. Y se puede decir que son esos tiempos emocionales, cuando a veces venimos al culto, la recibimos, con mucho gozo la recibimos, nos vamos a casa, nos vamos al trabajo, y a los pocos días en la semana ya se nos ha caído el carriel, porque la palabra no tenía raíz, no ha hecho raíz en nuestro corazón. Qué importante aprenderlo a hacer en nuestra vida. Le doy otro cuidado. Cuida que la palabra no se ahogue. Cuide que la palabra no se ahogue. Dice, otros son como los que fueron sembrados entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, de estos días, el engaño de las riquezas y la codicia de las cosas, entran en ellos y ahogan la palabra del Señor. Oiga, qué difícil saber que Dios nos habla y que nos cuesta retener la palabra del Señor, y nos cuesta porque los afanes de esta vida, está hablando, los afanes de esta vida, nos ahoga la palabra que el Señor nos ha dado. No permita que ni los afanes, ni las preocupaciones, ni el engaño de la riqueza, ninguna de estas cosas nos ahoguen la palabra que Dios nos ha dado, porque es mucho más valiosa que cualquier cosa que podamos conseguir en medio de nuestros propios afanes. Es muy difícil. Ella se ahoga en la palabra. Y le doy el cuarto. Cuide el fruto de su cosecha. Cuide el fruto de su cosecha. Y ahora vamos a encontrar justamente por qué la palabra nutre y fructifica nuestra fe, por qué la hace fértil, por qué la hace fructífera nuestra fe. Dice, pero hay otros que oyen la palabra. Dice, y estos son como los que sembraron en buena tierra. Son los que oyen la palabra y la reciben. Escuche eso. Oyen la palabra y la reciben. Y rinden fruto. Lucas dice, oyen la palabra y perseveran en ella.
perseveran en ella, rinden fruto y dan al 30, al 60 y hasta 100 semillas por cada semilla sembrada, hasta el 100%. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Pero aquí entendemos cómo la palabra de nuestro Dios está tan alineada y tan unida a la fe. La fe necesita nutrirse de la palabra del Señor para tener fruto. Y usted y yo necesitamos de una fe fructífera en estos días. Una fe que nos dé resultados, una fe que traiga transformación a nuestra vida, una fe que traiga cambio, una fe que traiga fortaleza a nuestra vida, una fe que nos llene de esperanza, de confianza, de certeza en el Señor, una fe que nos afirme en Él. Pero para que eso suceda, nuestra fe debe fructificar, y para que nuestra fe fructifique, debe ser entonces alimentada con la palabra del Señor. Necesitamos en estos días conectar estas dos cosas. El fundamento clave, el primer fundamento clave para que nuestra fe sea vigorosa, fuerte, justamente es aprender a oír la voz de Dios. Aprender a conectarnos con la palabra del Señor. Hagámoslo ahora. Le termino con esto. No olvide que Satanás, la prueba y la tentación, que son los tres elementos que aparecen también en este pasaje. Satanás, la prueba y la tentación pondrán a prueba la eficacia de nuestra fe. Esas tres cosas son importantes. Recuerda que dice que Satanás robó la palabra. Luego está hablando justamente acerca de que recibió la palabra, pero vino el día de la prueba, de la angustia, y dice, y dejó la palabra, se secó su raíz en eso. Y luego está hablando que los placeres de esta vida, las tentaciones de esta vida, ahogan nuestra fe. Esas tres cosas ponen a prueba nuestra fe. Ponen a prueba la eficacia de ella. Y es porque justamente necesitamos nutrirla con la palabra de nuestro Señor. Mi amado, Dios quiere en este tiempo fortalecer nuestra fe. Quiere edificar nuestra fe. Quiere nutrir nuestra fe. Quiere hacerla vigorosa realmente. Pero Él quiere que nosotros fundamentemos nuestra fe en su palabra. Que afinemos el oído y que sanemos en nosotros toda sordera espiritual. Sanemos en nosotros toda sordera espiritual. Y que el Señor nos ayude de manera especial, de manera muy especial en nuestra vida, a poder sacar el mejor provecho de la fe en estos tiempos. Vamos a orar. Yo lo quiero desafiar para que comience esta semana. Comience esta semana a trabajar en su fe. Comience esta semana. Pídale al Señor en esta mañana que el Señor le dé el espacio, el tiempo, para que usted haga un examen de oído espiritual. Se examine sus oídos espiritualmente y detecte, descubra qué es lo que está afectando su adicción espiritual. Ore conmigo al Señor. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana por la palabra. Señor, en este tiempo nos está invitando
a nutrir, a fortalecer, a vigorizar nuestra vida, nuestra fe, porque los tiempos en que estamos lo requieren. Y se necesitan de creyentes fundamentados y afirmados en la fe. Y hoy nos ha dado, Señor, la clave para ello. La clave está en aprender a oír la palabra. Pero para aprender a oír la palabra, tenemos que primero sanar nuestra audición espiritual. Y tenemos que aprender a retener la palabra y a prestar atención a ella. A prestar atención a ella. Y queremos comprometernos con eso en esta semana. Queremos hacerlo, Señor. Por eso te pido en el nombre de nuestro Señor Jesús, que a cada uno de nosotros nos dé sabiduría. A cada uno de nosotros, Señor, nos permita, Señor, reflexionar, escudriñar, Señor, redescubrir en nosotros, Señor, aquellas cosas que pueden estar afectando nuestra vida, nuestra fe, Señor. Haz de este pueblo un pueblo, Señor, de fe firme, consistente, Señor, sólida, Señor, pero ante todo un pueblo de una fe fértil, fructífera, Señor. Un pueblo que vea tu mano poderosa respaldando. Un pueblo, Señor, que actúe de acuerdo a la palabra, Señor. Un pueblo que aprenda a moverse en la fe. Un pueblo que pueda sacar el mejor provecho de ella, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, Padre. Amén y amén, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Bien, amados, ¿qué desafío tenemos? ¿Qué desafío tenemos para esta semana? Llévese esto a casa. Llévelo, profundícelo en su vida. Medítelo, reflexione y deje que el Señor levante y le haga fuerte en su fe. Nos vamos a preparar entonces para ir esta semana llenos de expectativa con nuestra fe. Espero verles este miércoles en nuestra reunión de las 7:30. Dios les bendiga, amados. Tengan un buen tiempo en el Señor.